a que abramos las Sagradas Escrituras en un solo proverbio, capítulo 29, versículo 2. Proverbios, capítulo 29, versículo 2. Cuando triunfan los justos, todo el mundo está feliz, pero cuando los perversos ganan, el pueblo se queja. Palabra del Señor. Agradecemos a nuestra institución de Carabineros haber enviado un representante, como se lo habíamos solicitado. Y Sargento Joana, esperamos que usted haga saber nuestra preocupación a su superior también. Comenzaré esta homilía con una de las pésimas noticias que abruman a nuestro país. Según las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, estos aumentaron más del doble, por ejemplo, los robos violentos, el robo por sorpresa y el robo en lugares no habitados. Otro factor de preocupación son las altas tasas de homicidios, siendo el norte de Chile la macrozona más afectada a causa de la crisis migratoria. Las encuestas señalan que todas las regiones del país presentan un alarmante aumento en la tasa de delitos. Como consecuencia, aumenta en todo nuestro país la sensación de vulnerabilidad y de abandono de parte de quienes tienen como deber cuidar y proteger a los ciudadanos. En los últimos 6 años, 11 carabineros han sido asesinados, siendo los últimos 3 Carlos Retamal, Alex Salazar y la sargento Rita Olivares. Menciono estos nombres para asentar la evidencia que en Chile la delincuencia se ha vuelto escandalosamente descarada e insolente. En la actualidad, la narcodelincuencia, porque de eso se habla ahora en nuestro país, la narcodelincuencia ha perdido el temor y esparce una densa nube de incertidumbre por todo nuestro territorio nacional como jamás lo habíamos visto y lo habíamos sentido. El delito atravesó toda línea restrictiva que años atrás era inimaginable. Inimaginable para nosotros ver tenencias quemadas. Inimaginable ser testigo de nuestros policías escupidos, golpeados, despreciados y maltratados verbalmente con una crueldad inconcebible bajo la estatua y la esfinge de el perro matapacos. Las turbas hicieron huir a nuestros carabineros, amedrentándolos con el riesgo de morir. Y de hecho, muchos de ellos murieron. Y otros quedaron para siempre gravemente lesionados. La delincuencia, la rebelión y la anarquía enarboló en nuestro país banderas negras, multicolores y banderas mapuches, como si se hubiese conquistado un codiciado territorio. La caída de nuestras policías y fuerzas armadas permitieron a la plebe insana e ideologizada dar una fuerte señal que hemos sentido en todo el país, incluso nuestras instituciones de orden. Nadie está seguro en esta larga y delgada faja de tierra. Ya no más se tiene seguridad en Chile. Esto me hace y me resulta inevitable no recordar las palabras de Jesús, que dijo lo siguiente: cuando la sal pierde su sabor y se vuelve insípida, no sirve más para nada, sino para ser lanzada a tierra y ser pisoteada por los hombres. Eso es exactamente lo que sucedió desde aquel fatídico Octubre Rojo. Las fuerzas de orden y de seguridad fueron metódicamente disminuidas. Y en ausencia de
héroes, en ausencia de héroes y generales con convicciones patriotas y valientes, en ausencia de estos héroes de la patria, al haber caído la guardia, tal como los antipatriotas lo habían calculado, también cayó junto con ellos toda la nación. Y ahora, todos y cada uno de nosotros saboreamos la amarga realidad dicha en la palabra de Dios. Cuando los perversos están en el poder, el pueblo llora. Hoy día, hoy mismo, Carabineros llora a sus mártires cobardemente asesinados. La nación llora por la violencia excesiva. El pueblo llora la pérdida de sus bienes arrebatados en robos, portonazos y encerronas. Las familias lloran sus mujeres, las familias lloran sus hombres, sus ancianos y sus niños que han sido muertos por la infernal crueldad desatada. Los ciudadanos lloran por el temor que los malos infunden en las calles, armados como si fuesen un ejército, con armas de alto poder. La nación llora por la corrupción gangrenosa de las instituciones. Llora porque los que juraron defender a la patria de enemigos externos e internos, diciendo juro por Dios y por esta bandera, no cumplen su promesa. Lloramos porque hasta la pérfida Roma imperial, llena de emperadores asesinos, aún esa pérfida Roma daba protección a los pueblos dominados que pagaban impuestos. Nosotros cada vez nuestros impuestos son más altos y no tenemos nada de seguridad. Mejor era la infernal Roma del pasado que el estado que tenemos hoy en Chile. Lloramos porque la estructura política ya no da seguridad. Caos, temor y muerte. Cada ciudadano lamenta y gime por el abandono cobarde de la autoridad y la indolencia de los magistrados. ¿Cómo no recordar las palabras de nuestro teólogo Juan Calvino, quien dijo: mala es la vida cuando la autoridad no permite nada, los dictadores, pero mucho peor cuando lo deja todo sin control, el libertinaje. Pedimos a nuestras policías que hagan saber a sus superiores que la gente se lamenta porque la niña inocente ya no duerme tranquila, porque la acecha el bandolero, que ha perdido todo temor al amante carabinero. Cuánta verdad destila de los labios de Dios al decirnos en el texto de Proverbio: cuando los perversos están en el poder, el pueblo llora. Dios ha constituido 3 estructuras encargadas del orden social: la familia, la iglesia y el Estado. Dios determinó que de esas estructuras dependiese todo el orden social, pero las intenciones siniestras de las ideologías que hoy están en el poder se han encargado de debilitar la familia, la voz de la iglesia y las fuerzas de orden y de seguridad para tener un Estado plenipotenciario sobre nosotros. ¿Para qué Dios instituyó al Estado? ¿Cuál es el objetivo del Estado? El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4, escribió: porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino que están para infundir terror a los que hacen lo malo. El Estado está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. Porque no en vano lleva la espada. Hoy día no es la espada. Hoy día lleva el revólver, la pistola. Pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor.
el único encargado de asegurar el orden y que posee el total derecho de las armas para hacer uso de ellas según la situación, son las fuerzas de orden y de seguridad. La paz, la tranquilidad y la felicidad de los ciudadanos, Dios las puso en manos de la autoridad, y quien no cumpla con ese designio a lo establecido por Dios se opone, y como cómplice colabora en la desintegración social, porque si el ciudadano no es protegido, está llegando la hora entonces en que el ciudadano mismo tendrá que hacerlo bajo la legítima defensa que el Estado nos ha vulnerado. Chile está necesitando un profundo cambio, una profunda reestructuración, no de las policías, sino del sistema político, para que así podamos recuperar el orden y la patria. La Iglesia está del lado del bien. La Iglesia está del lado del orden, de la paz. Y no estoy haciendo una apología a la violencia. Este discurso es una apología a cumplir con el deber que Dios le ha entregado al Estado: proteger a los ciudadanos. Formamos ciudadanos de bien en nuestras comunidades eclesiásticas, para que tales ciudadanos hagan de este país una mejor nación. Así que, sargento, ánimo. Ánimo. Servidora de la patria. Ánimo, mi carabinero. Ha pasado lo peor. La locura de los ciudadanos fue temporal. Ahora han vuelto a reconocer que Carabineros de Chile es el protector del orden y la paz. Y nos estamos levantando para ser la voz de ustedes, que por la estructura política que gobierna no les permite ser voz. Nosotros sabemos que estamos ante ideologías que les tienen en desventaja. Todos vemos que existe una confabulación siniestra, perversa, que ha hecho todo lo posible por atarle las manos y así vulnerar a toda nuestra república. Mi carabinero haga saber a su superior que hay muchos chilenos que seremos la voz de todas nuestras fuerzas armadas y de nuestras fuerzas de orden. Dígale que después de las tinieblas nuevamente vendrá la luz. Amén. Les hemos invitado a nuestra liturgia para decirle que Dios les acompaña cada vez que usan su autoridad para castigar a los que hacen lo malo, porque así cumplen con la voluntad de Dios. Amén. Nunca olvide, mi carabinero, que la máxima autoridad, el máximo soberano, el que le dio el derecho de hacer uso de su arma, es el creador del cielo y de la tierra, que le ha instituido. Amén. Y le ha confiado el poder de la fuerza, el poder de las armas, para que los malos teman. Amén. Y los justos decentes podamos vivir en paz. Amén. Recuerden las palabras del Señor: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Amén. Que Dios bendiga Carabineros de Chile. Amén. Amén.